Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a otra clase de inglés. El día de hoy vamos a hablar sobre los adjetivos y adverbios comparativos y superlativos. Por si no lo saben, como su nombre lo dice, pues sirven para comparar dos cosas. En español es, por ejemplo, cuando decimos yo soy más alta que mi amiga, este coche es más caro que este, y cosas por el estilo. Y el superlativo es cuando colocamos algún objeto o alguna persona como en un rango superior. Por ejemplo, ella es la más rápida, ella es la más inteligente, esta bolsa es la más cara y cosas así. Aquí tengo una tabla. En la primera parte puse la regla correspondiente. En esta coloqué como tal el adjetivo o adverbio, aquí su comparativo y aquí su superlativo. Bueno, pues en nuestra primera regla nos dice que cuando existe una palabra que únicamente tiene una sílaba, como son estas palabras, colocamos al final la terminación er o est. De esta manera, si colocamos er, estamos diciendo más, y cuando colocamos est, estamos diciendo el más o la más. Para que me entiendan, pues lo voy a explicar. Por ejemplo, este adjetivo es old. Old significa viejo o de mayor antigüedad. Puede ser para personas, cosas, incluso animales. Entonces, si esto significa viejo o mayor en edad, el comparativo sería older, que significa más viejo o más grande de edad. Y su superlativo sería the oldest, el más antiguo o el más viejo. Old, older, the oldest. Si aún no entienden muy bien de qué hablo, una vez que pasemos esto, voy a explicar con ejemplos, así que no se preocupen. Nada más que sí les pediría que copiaran esta tabla porque les va a ser súper útil. Después tenemos una palabra como cheap. Cheap significa barato. Si digo cheaper, significa más barato o más barata. The cheapest, el más barato o la más barata. Entonces sería barato, más barato, el más barato. Cheap, cheaper, the cheapest. Luego esta palabra high. High significa alto o alta, pero se refiere a cosas muy específicas. Voy a explicarlo. Aquí tenemos un adjetivo calificativo que es tall. Significa alto o alta. Usualmente se refiere a cosas que son relativamente estrechas y altas, que son más altas que el promedio. Por ejemplo, una persona alta, un edificio alto, un árbol alto. Mientras que high significa también alto o alta, pero se refiere a cosas que son altas, pero que también son muy anchas, que son cosas muy grandes. Por ejemplo, paredes, montañas. Como saben, las montañas no son estrechas, son muy anchas. Entonces se ocupa más para ese tipo de cosas como montañas o paredes. High, el comparativo es higher, the highest. Alto, más alto, el más alto o la más alta. High, higher, the highest. Después tenemos palabras que también contienen una sílaba, nada más que en este caso las palabras usualmente se conforman de consonante, vocal y consonante, como son estos tres: hot, big, thin. Bueno, aquí hay dos consonantes al principio, pero igual son dos consonantes, vocal, consonante. Y aquí lo que vamos a hacer es duplicar la consonante. Por ejemplo, si esta termina en T, vamos a poner dos T's. Si es G, dos G's. Si es una N, pues doble N. Y después vamos a agregar er para los comparativos, est para los superlativos. Como ya les comenté en muchísimas clases, yo nunca me aprendí estas reglas, o sea, me aprendí la palabra como tal, porque pues si me aprendía las reglas me tardaba más en pensar cuál aplicar y cuál no, así que me aprendí la palabra tal cual. Si ustedes gustan hacer esto, eso está bien.
Entonces tenemos palabras como hot. Hot significa caliente. Hotter, más caliente. Como pueden ver, añadimos una T más, que es duplicar consonante, más ER. Hotter, más caliente. The hottest, el o la más caliente. Igual acá añadimos otra T, pero ahora añadimos EST. The hottest. Big significa grande. Bigger, más grande. The biggest, el o la más grande. Y thin, que significa delgado o delgada. Thinner, más delgado o más delgada. The thinnest, el o la más delgado o delgada. Después tenemos otra regla. En este caso tenemos dos sílabas terminadas en Y, como lo son las palabras healthy, happy, noisy. Para esto vamos a eliminar la Y para cambiarlo a comparativo y vamos a añadir IER, o lo que podemos hacer para el superlativo es quitar la Y y colocar IEST. Entonces, healthy significa saludable, healthy. Para decir más saludable sería healthier. Quitamos la Y y añadimos IER, healthier, más saludable. Y para decir el o la más saludable, the healthiest. Luego tenemos palabras como happy, que quizás ya la escucharon muchas veces, significa feliz. Quitamos la Y y nos queda con la combinación de ella, happier. Happier significa más feliz. Happy, happier, el más o la más feliz, the happiest. Luego tenemos noisy, significa ruidoso. Noisier, más ruidoso o más ruidosa. The noisiest, el o la más ruidosa o ruidoso. En nuestra cuarta regla tenemos palabras con dos o más sílabas. Para esto lo que vamos a hacer es no agregar ER ni IER ni nada de eso, sino que únicamente vamos a agregar antes de la palabra more. More significa más. Entonces, y para hacerlo superlativo, the most. Entonces, si tenemos palabras como famous, que significa famoso o famosa, para decir más famoso o famosa simplemente agregamos more al principio y luego la palabra. More famous, más famoso. Aquí sería el o la más famosa o famoso. The most famous. Esta palabra intelligent, muy similar al español, significa inteligente. Para decir más inteligente, more intelligent. El más o la más inteligente, the most intelligent. Y para finalizar tenemos también adjetivos irregulares, es decir que ninguna de estas reglas aplican, como lo son good, bad, esta es la que está en medio, good, bad, far. Good significa bueno o buena. Para decir el comparativo, que sería en español mejor, bueno, mejor, sería better. Good, better. Bueno, mejor. Para decir el mejor diríamos the best. Good, better, the best. Bad significa malo o mala. Para decir peor, que sería en español, worse. Malo o mala, peor. Bad, worse. Para decir el peor o la peor sería the worst. Y finalmente, far. Far tiende a confundirse mucho para algunas personas porque hay dos maneras de expresarlo, tanto en comparativo como en superlativo. Far significa lejos. Si quiero hablar de distancia, por ejemplo, decir me queda más lejos el centro comercial que el parque, es decir, distancia física, decimos farther, más lejos. Si queremos hablar de una distancia metafórica, por ejemplo, cuando decimos vas a llegar más lejos, pues no nos referimos a que vayas a irte muy, muy, muy lejos hasta algún país diferente,
sino que vas a llegar lejos en tu futuro, por ejemplo, eso es metafórico. Para ese tipo de cosas decimos further, farther, further. Y ya para decir el más lejos, o lo más lejos en distancia física sería the furthest, y en metafórica the furthest. Entonces hagan la anotación por favor, porque mucha gente lo llega a confundir. Ahora sí voy con ejemplos para que entendamos cuál es la función de estos adjetivos y adverbios. Aquí los separé por grupos porque son similares. El primero dice my car is old, es una frase básica que vimos. My car is old, que significa mi coche es viejo, es antiguo. El segundo dice my car is older than yours. Estos adjetivos y adverbios comparativos, como su nombre lo dice, se utilizan para comparar cosas. En este caso estoy comparando mi coche con el tuyo. My car, yours. Entonces dice, mi coche es older, más viejo o más antiguo, que than se utiliza para comparar. Entonces dice, mi coche es más viejo o más antiguo que el tuyo. No sé si recuerdan esto que me imagino vieron en los primeros niveles de inglés. Yours significa el tuyo y nada más ponemos el tuyo porque anteriormente ya mencionamos de qué hablamos, que son pues coches, ¿no? El siguiente dice, this is the oldest song I've listened to. This is, esta es the oldest, la más antigua o la más vieja canción. I've es la contracción de I have. Listened. No sé si recuerdan este tema, que era el presente perfecto. I have significa yo he. Listened ya está conjugado y significa escuchado. Y bueno, ya también hablamos de las preposiciones que van al final de la oración. Entonces dice, esta es la más vieja canción que yo he escuchado. Acuérdense que el to siempre va acompañando al listen. This is the oldest song I've listened to. Si tienen alguna duda con los ejemplos que estoy colocando, si no se acuerdan, pues díganme con confianza y les recuerdo, ¿vale? El siguiente grupo dice these shoes, estos zapatos, these shoes, son baratos. These shoes are cheap. La de abajo dice these shoes are cheaper than those shoes. Estos zapatos son más baratos, cheaper, que esos zapatos. Estos zapatos son más baratos que esos zapatos. Pero bueno, suena un poco, digamos, como repetitivo decir estos zapatos y luego esos zapatos. Entonces, para abreviarlo, podemos decir solo these ones. Perdón, those ones en este caso. Those ones. Estos zapatos son más baratos que aquellos. These shoes are cheaper than those ones. La siguiente dice, these are the cheapest shoes. Estos son los más baratos zapatos. Estos son los más baratos zapatos. These are the cheapest shoes. Que en español sería, estos son los zapatos más baratos, al revés. En el siguiente ejemplo tenemos the mountain, que significa montaña, o mountain, para más fácil. The mountain, la montaña es alta. The mountain is high. This mountain, esta montaña, this mountain is higher. Esta montaña es más alta, is higher, que aquella. Ya les había dicho que para no decir
This mountain is higher than that mountain. Para no decir la misma palabra dos veces, podemos abreviar esto. Si es plural, those ones o that one, por ejemplo. Después tenemos Mount Everest, el monte Everest. No sé si se entiende la primera palabra. Es Mount, el monte. Mount Everest, el monte Everest, es uno, is one, de los o de las. El monte Everest es uno de los más altos. Mount Everest is one of the highest mountains, montañas. Entonces sería el monte Everest es una de las más altas montañas in the world, en el mundo. Nosotros decimos las más altas montañas del mundo, pero en inglés se escribe en el mundo. Entonces diría el monte Everest es una de las más altas montañas del mundo. Mount Everest is one of the highest mountains in the world. En la siguiente tenemos The coffee is hot, que significa el café es caliente. The coffee is hot. En nuestro siguiente ejemplo, Guatemala is hotter. Es más caliente que Canadá. Guatemala is hotter than Canada. El siguiente dice, the hottest, el más caliente o la más caliente, en este caso sería el más caliente país en América Latina, the hottest country in Latin America, o para pronunciación más fácil, Latin America, es Argentina. Es Argentina. El país más caliente o más caluroso en América Latina es Argentina. Bueno, estos datos los vi en internet, pero la verdad no me constan, no sé. The hottest country in Latin America is Argentina. La pronunciación de Latin es como Latin, pero esta pronunciación como que sube y luego baja. Latin. La siguiente dice, my house is big. Mi casa es grande. My house is big. My house is bigger. Mi casa es más grande que la de él. His significa suya en español, específicamente la de él. La casa de él en este caso. Mi casa es más grande que la de él. My house is bigger than his. Y este ejemplo que está un poquito más largo. The environmental pollution is the biggest danger to humanity. El environmental significa ambiental. Pollution significa contaminación. Entonces, la ambiental contaminación, que en español sería la contaminación ambiental, es the biggest, el más grande, danger, peligro, a la humanidad. La contaminación ambiental es el más grande peligro a la humanidad, o en español sería para la humanidad. The environmental, o más rápido, environmental pollution is the biggest danger to humanity. Para los siguientes ejemplos voy a utilizar healthy, happy, famous. La primera dice, salads are healthy. Salads significa ensaladas. Las ensaladas son saludables. Salads are healthy. La siguiente dice, salads, las ensaladas son healthier, más saludables que junk food. ¿Qué es junk food? Como comida chatarra. Las ensaladas son más saludables que la comida chatarra. Salads are healthier than junk food. Después tenemos avocados.
Avocado significa aguacates. Son, are, una o unas, unos, de los más saludables frutas. Los aguacates son una de las más saludables frutas. Avocados are one of the healthiest. Acuérdense que the healthiest significa más saludables. Los aguacates son una de las más saludables frutas. Fruits significa frutas. Después tenemos I'm happy, que significa yo estoy feliz. I'm happy. Hoy, today, I am happier. Hoy yo estoy más feliz que ayer. Today I'm happier than yesterday. Hoy yo estoy más feliz que ayer. La siguiente dice, hoy es the happiest. El más feliz en este caso, día de mi vida. Hoy es el más feliz día de mi vida. Today is the happiest day of my life. De hecho, no sé si han escuchado el eslogan de Disney. Creo que decía the happiest, creo, no me hagan mucho caso, place on earth, creo, on earth, si no me equivoco, que quiere decir el más feliz lugar sobre la tierra. The happiest place on earth. Entonces, para que se acuerden cómo decir el más feliz, the happiest. Luego tenemos Beyoncé is famous. Beyoncé es famosa. La de abajo dice, esto no me consta, nada más lo saqué de por ahí. Beyoncé is more famous, es más famosa que Bruno Mars. La verdad ni idea, pero Beyoncé is more famous than Bruno Mars. Y aquí abajo, she is the most famous, la más famosa cantante, singer. She's the most famous singer. Ella es la cantante más famosa. Aquí hay otros 3 ejemplos más. El primero es con un irregular, o sea, good en este caso, que significa bueno o buena. La primera frase dice, I have got a good English level. No sé si les enseñaron igual en los primeros niveles, pero otra manera de decir tener es have got. Digamos que la original es have y otra alternativa es have got. Nada más que esta se utiliza solo para decir como que tienes cosas, que tienes alguna enfermedad, que tienes un hermano, que tienes, bueno, cosas por el estilo, o sea, como posesión de algún tipo, ¿saben? Entonces, I have got significa yo tengo un buen nivel de inglés. I have got a good English level. Ya saben que va primero el idioma y ya después el resto de la frase. Yo tengo un buen inglés nivel. I have got a good English level. La siguiente dice, my English level, mi nivel de inglés, my English level, es mejor, is better, que el de ella, than hers. Mi nivel de inglés es mejor que el de ella. My English level is better than hers. I have got, yo tengo, el mejor nivel de inglés entre mis amigos. Among
se utiliza para decir entre cuando hablamos de 3 personas o más. Cuando hablamos de 2 personas es between. Pero como aquí digo mis amigos, que pueden ser 3, 4, 5, los que sean, por eso digo among. I have got the best English level among my friends. Yo tengo el mejor nivel de inglés de entre mis amigos, digamos. En español sería. La siguiente dice, she has a good idea. Ella tiene una buena idea. La siguiente dice, his idea, su idea, me refiero a la idea de él, por eso digo his, la idea de él, his idea, es peor, is worse than hers. Su idea, o sea, la idea de él, es peor que la de ella. That is the worst idea I have ever heard. Esa es la peor idea yo he heard. Ya vimos este tema, yo he escuchado. Cuando pongo ever aquí en medio es como decir alguna vez. Esa es la peor idea que yo he escuchado alguna vez o que alguna vez he escuchado. Quizás en español una expresión más natural para traducir esto sería como es la peor idea que alguna vez haya escuchado. Pero bueno, la traducción es que yo he alguna vez escuchado. Como para darle énfasis, ¿saben? La tercera dice, my town is far from here. Mi pueblo es, o está, mi pueblo está lejos de aquí. Mi pueblo está lejos de aquí. My town is far from here. La siguiente dice, my town, mi pueblo, está farther, más lejos, refiriéndose a distancia física, que el tuyo. Mi pueblo está más lejos que el tuyo. Y por último, Neptuno, el planeta. Neptuno es el más lejano planeta del Sol. From the sun. De el Sol, o sea, del Sol. Neptune is the farthest planet from the sun. Neptuno es el planeta más lejano del Sol. Y puso un último ejemplo, esta vez con further, nada más para que vean la diferencia. Esta frase dice, I think, yo creo, I think, Seokjin will go. ¿Recuerdan el futuro? Will go significa irá más lejos, esta vez en sentido metafórico, más lejos que otros vocalistas en su carrera. Cuando digo su carrera, ¿a quién me refiero? A la carrera de él. ¿Y quién es él? Seokjin. Entonces dice, yo creo o yo pienso que Seokjin irá más lejos que otros vocalistas en su carrera. I think Seokjin will go further than other vocalists in his career. Ahora vamos con aspectos muy específicos de este tema. El primero es la palabra then. Ya la vimos ahorita en los ejemplos, pero bueno, la pongo en una regla aparte. Esta se utiliza para comparar y su traducción en español sería ¿qué? Por ejemplo, vegetables, vegetales o verduras. Las verduras son healthier, más saludables que than red meat. Meat es carne, lo escribo así. Meat, red significa roja, entonces sería carne roja. Los vegetales son más saludables que la carne roja. La siguiente dice traveling by bus. Traveling proviene del verbo to travel.
pero cuando lo colocamos en una oración hablando de la acción en específico, pues la ponemos con conjugación ing. Por ejemplo, traveling by bus, viajar en autobús, traveling by bus es more comfortable. Aquí la palabra se escribe así. Y se pronuncia comfortable. Se pronuncia comfortable. Entonces sería viajar en autobús es más cómodo, more comfortable, que viajar en tren. Viajar en autobús es más cómodo que viajar en tren. Traveling by bus is more comfortable than traveling by train. Otro aspecto de este tema es less than. Vamos a verlo en una frase. I am, yo soy, less significa menos. Yo soy menos considerada, considerate, que Namjoon. Yo soy menos considerada que Namjoon. I am less considerate than Namjoon. La siguiente dice, the pyramids, que significa las pirámides. The pyramids, las pirámides son menos famosas, less famous, que the Great Wall of China, que significa la Gran Muralla de China. Aquí le decimos la Gran Muralla de China nada más. Entonces, las pirámides son menos famosas que la Gran Muralla China, perdón. Muralla China. The pyramids are less famous than the Great Wall of China. La siguiente dice, a TV, una televisión, es menos cara, is less expensive, que un coche. Una televisión es menos cara que un coche. A TV is less expensive than a car. La siguiente dice forests. El singular es forest y significa bosque. Entonces diría, los bosques son menos visited. Visited significa visitado, visitada, visitados, visitadas. Todo eso significa, en este caso sería, los bosques son menos visitados que las playas, beaches. El singular es beach y el plural es beaches. Los bosques son menos visitados que las playas. Forests are less visited than beaches. Luego tenemos not as. Lo voy a poner en este ejemplo. Por ejemplo, Canadá, is not, no es, Canadá no es tan caliente como Ecuador. Canadá no es tan caliente como Ecuador. Decir not as, después tenemos nuestro adjetivo y luego otra vez as, quiere decir no tan, lo que sea, como y el resto de la frase. Canadá no es tan caliente como Ecuador. Canada is not as hot as Ecuador. Playing video games. Ya saben que el verbo es to play, que significa jugar, pero cuando lo ponemos dentro de una oración como actividad, se pone con ing. Jugar videojuegos is not, no es, tan bueno as good como ejercitarse. Aquí el verbo es to exercise, ejercitarse, pero nuevamente en esta oración estamos hablando de ello como una actividad, entonces lo ponemos con ing. Jugar videojuegos no es tan bueno como ejercitarse. Playing video games is not as good as exercising. Ya saben que este tipo de frases se pueden contraer. Isn't, lo mismo acá, is not, puede pasar a isn't.
La siguiente dice, running is not as fast as biking. To run significa correr, con ing, running con doble n. Entonces es correr is not as fast as. Correr no es tan rápido como andar en bicicleta. To bike, andar en bicicleta, y como actividad sería biking. Correr no es tan rápido como andar en bicicleta. Movies are not, aquí es plural, por eso en vez de is not pasa a ser are not, o abreviado sería aren't. Las películas no son tan interesantes como los libros. Movies are not as interesting as books. La siguiente es con much, a lot, a bit more. Ahorita lo explico. Primero voy a hacer a bit y much, y ya después pongo a lot. He's a bit taller than me. Él es un poco. A bit significa un poco. Él es un poco. Taller significa más alto. ¿Por qué no pongo a bit more taller? More significa más. Entonces si lo pongo acá diría, él es un poco más alto, o sea, se repite porque taller ya significa más alto. Entonces poner more sería repetitivo y está mal, es redundante. Entonces por eso no lo ponemos, porque taller ya significa más alto. Él es más alto que yo. He's a bit taller than me. Luego tenemos he's a bit more famous. Él es un poco más famoso. ¿Por qué aquí sí pongo more? Porque ya vimos en la tablita que les enseñé que el comparativo de famous es more famous. Por eso es que sí lo puedo poner, more famous. Él es un poco más famoso que ella. He's a bit more famous than her. La siguiente dice, esta ya es con much. This movie is much more. Esta película es mucho más, much more, significa mucho más interesante que la película we saw. ¿Qué es esto? We significa nosotros o nosotras. Saw es el pasado de see, que significa ver. Entonces diría nosotros vimos last week, la semana pasada. Básicamente es esta película es mucho más interesante que la película que nosotros vimos la semana pasada. This movie is much more interesting than the movie we saw last week. La siguiente, me acabo de dar cuenta que me equivoqué. Tendré que decir Mexican food, que significa comida mexicana. Mexican food, la comida mexicana es mucho más, is much more tasty, significa sabrosa o sabroso. Bueno, esto es algo muy personal. La comida mexicana es mucho más sabrosa que la comida estadounidense. Bueno, ellos le dicen comida americana, pero ya saben que tenemos un problema con eso. Mexican food is much more tasty than American food. La comida mexicana es mucho más sabrosa que la comida estadounidense. Y estas últimas son con a lot more. Por ejemplo, la primera dice, my bag is a lot more expensive than my watch. Mi bolsa o mi mochila is a lot more, es muchísimo más. Esto ya es como una exageración. Mi mochila es muchísimo más cara o costosa que mi reloj.
My bag is a lot more expensive than my watch. Mi bolsa es muchísimo más cara que mi reloj. La siguiente dice theme parks. Parks son parques y cuando digo theme parks estoy diciendo parques de diversiones. Parques de diversión, perdón. Los parques de diversión son a lot more, muchísimo más divertidos que los parques, o sea, me refiero a parques normales. Los parques de diversiones son muchísimo más divertidos que los parques, digamos. Ahorita al final me gustaría hacer una aclaración para que no se vayan a confundir. Pero bueno, esto dice chin es muchísimo. Aquí no puedo poner more fun. ¿Por qué? Fun significa divertido. Funny significa gracioso. Hay mucha diferencia, a lo mejor en español no es tan notoria, pero por ejemplo no puedo decir los parques de diversiones son mucho más graciosos que los parques. O sea, podríamos decir más divertidos, pero no más graciosos. En este caso sí, en el de abajo. Incluso se conjugan diferente para el comparativo. Este es more fun y este es funnier. Más gracioso, más divertido. Por eso es que aquí puedo poner more fun, más divertido, y aquí tengo que poner funnier. Chin es muchísimo más divertido, perdón, más gracioso, muchísimo más gracioso que otros comediantes, comedians. Chin is a lot funnier than other comedians. Chin es muchísimo más gracioso que otros comediantes. Entonces no se logran si ver la diferencia. Divertido en cuanto a actividades y todo eso. Gracioso, no sé, en cuanto a chistes y esas cosas. Ahora voy enfocándome en los superlativos, que son, recuerden, como decir el más alto, el más delgado, el más famoso y todo eso. La primera observación es cuando hay tres o más cosas. Aprendimos que con los comparativos podemos decir, por ejemplo, my sister and brother, mi hermana y hermano, juegan, play, basketball, juegan basketball. Pero ella es mejor, o sea, ella es mejor que el hermano. My sister and brother play basketball, but she is better. En el caso de los superlativos, esto es cuando estamos comparando tres o más cosas. Por ejemplo, my sister and brother, mi hermana y hermano, juegan básquetbol, pero ella es la mejor. Quizás la persona diciendo eso se está refiriendo a que la hermana es como la mejor jugadora de entre bastantes jugadoras, no solo comparando al hermano o a la hermana. Entonces, mi hermana y hermano juegan básquetbol, pero ella es mejor. Mi hermana y hermano juegan básquetbol, pero ella es la mejor. But she's the best. También otra observación que es con the best in. Esta frase se utiliza sobre todo cuando hablamos, cuando va antes de lugares o también cuando va antes de sustantivos singulares, pero que se refieren a un grupo de personas. Por ejemplo, en el caso de lugares puede ser clase, puede ser escuela, y en el caso de las palabras singulares que se refieren a un grupo de personas podría ser team, que significa equipo, family, que significa familia. Les voy a dar el ejemplo. The Everest, el Everest o el monte Everest, is the highest, es la más alta montaña en el mundo. In the world. Aquí me refiero a un lugar, por eso ocupo in. Esta observación se hace porque cuando lo traducen del español hay quienes escriben of the world, del mundo, of the world, porque es lo que nosotros diríamos en español. El Everest es la montaña más alta del mundo, pero en inglés se escribe en el mundo, por esta misma regla que les puse acá.
La siguiente dice, Namjoon is the best. Namjoon is the best. Namjoon es el mejor estudiante en la clase. En español sería de la clase. Namjoon is the best student in the class. La siguiente dice, he is, the tallest, el más alto en la familia. Él es el más alto en la familia en vez de la familia. Ya les había explicado que la diferencia entre high y tall es que high se ocupa más para cosas que son muy altas pero anchas, y esto es para cosas más altas del promedio, pero digamos como estrechas. Otro tipo de expresiones que podemos utilizar con estos adjetivos y adverbios es the best I've ever. Por ejemplo, en esta frase dice, this is the best song. Esta es la mejor canción. I've, que es la contracción de I have. Yo he escuchado. Listen to. Esta es la mejor canción que he escuchado. Por el contrario, bueno, digamos que es una expresión normal, sin el ever. Es la mejor canción que he escuchado. La de abajo dice, Seokjin es el más hermoso, the most beautiful man. Seokjin es el hombre más hermoso que yo he visto alguna vez. Este tipo de expresiones, I've ever seen, ya les había comentado que significa alguna vez, que yo he visto alguna vez o que alguna vez he visto. Le da un poco más de énfasis, como refiriéndote a que de todos los hombres que has visto en el mundo, en toda tu existencia, pues Seokjin es el más hermoso. Ese es el tipo de énfasis que se le da, ¿no? Luego tenemos otro tipo de frases con the, my, y puse como ejemplo Taehyungs, pero puede ser el nombre de cualquier persona. Voy a poner ejemplos para que vean. Con the tenemos I am the best. Yo soy la mejor o el mejor. Con my, este es mi más caro o costoso álbum. Este es mi más costoso álbum. This is my most expensive album. Y con el nombre de una persona más apóstrofe y s, que indica un posesivo, en español sería de Taehyung. Tenemos, este es el mejor, best, el mejor amigo de Taehyung. Ya saben que a veces el inglés va al revés, a diferencia del español. Este es el mejor amigo de Taehyung. This is Taehyung's best friend. Y una última expresión que es the least, significa el menos o la menos. Por ejemplo, I'm the least important person. I am, yo soy, la menos importante persona. En español sería la persona menos importante. I'm the least important person. O para pronunciar más fácil, important. Important. Ya saben que como que sube y baja. Important. Important. La siguiente dice, that is my least favorite dessert. Ese es mi menos favorito postre. O sea, ese es mi postre menos favorito. That is my least favorite dessert. Hay que tener cuidado porque hay quienes se confunden con estas palabras. Dessert significa postre. Dessert significa
Ay, se me olvidó la palabra en español. Como el Sahara. Desierto. Desierto, postre. Dessert, desert. Y finalmente tenemos otra frase que dice I want, yo quiero comprar, I want to buy, el menos caro o la menos cara cámara profesional. I want to buy the least expensive professional camera. Yo quiero comprar la menos cara cámara profesional. Obviamente esto, en esta oración, nuestro adjetivo es intercambiable. En vez de decir la menos cara, podemos simplemente decir la más barata, que sería the cheapest. Yo quiero comprar la cámara profesional más barata. Hay ciertas frases que se pueden intercambiar con otros adjetivos, como es el caso. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y cómo podemos pues cambiar cada uno de ellos. El primero dice Jungkook runs faster than Jimin. Aquí el verbo es to run, correr, y al conjugarlo con una tercera persona pasa a ser runs. Jungkook corre faster, que significa más rápido que Jimin. Jungkook corre más rápido que Jimin. La siguiente es, significa lo mismo, pero en otro orden. Jimin is not as fast as Jungkook. Jimin no es tan rápido como Jungkook. Como pueden ver, aquí ocupo faster, que significa más rápido, y aquí solo ocupo rápido. Porque si pusiera Jimin no corre tan más rápido como Jungkook, pues no tiene sentido. Por eso es que pongo rápido. Jimin is not as fast as Jungkook. La tercera dice Jimin es tan rápido como Jungkook. Esta es positiva. Jimin es tan rápido como Jungkook. Este grupo de acá dice Yoongi's room. El cuarto de Yoongi es cleaner. Clean significa limpio, cleaner más limpio. El cuarto de Yoongi es más limpio que el de Jin. Then jeans significa el de, esto significa de Jin. La siguiente dice, el cuarto de Jin, Jin's room, es menos limpio, es less clean than Yoongi's. El cuarto de Jin es menos limpio que el de Yoongi's. ¿Por qué no pongo el cuarto de Yoongi? Porque ya mencioné anteriormente que estoy hablando aquí del cuarto, por lo tanto ya solo pongo el de Yoongi. Jin's room is less clean than Yoongi's. Jin's room is as clean as Yoongi's. El cuarto de Jin es tan limpio como el de Yoongi. El tercer grupo dice Namjoon is taller than Jimin. Namjoon es más alto que Jimin. Jimin es, o en todo caso is not, no es. Jimin no es tan alto como Namjoon. Jimin es tan alto como Namjoon. Jimin is not as tall as Namjoon. Jimin is as tall as Namjoon. Y estos son nuestros dos últimos ejemplos, igual son grupos. El primero dice New York is bigger than Los Angeles. New York es bigger, más grande que Los Ángeles. Los Angeles is less big. Los Ángeles es menos grande que Nueva York. A pesar de que Los Ángeles es plural, digamos, o suena como plural,
pues ocupamos el singular porque es en realidad el nombre de una ciudad, es un singular. Los Ángeles es menos grande que Nueva York. Los Angeles is less big than New York. Los Ángeles es tan grande como Nueva York. Los Ángeles es tan grande como Nueva York. Después tenemos Mexico City is larger than Seoul. Mexico City, la Ciudad de México, es más grande. Aquí tenemos big y aquí tenemos large. Big significa grande, large también significa grande, puede significar amplio también, numeroso. Son a veces intercambiables, solo que en ocasiones large se considera más formal y cuando hablamos en términos de población, por ejemplo, si queremos decir acá que la Ciudad de México es más grande en población que Seúl, pues entonces ocupamos large en vez de big. Big es más como del tamaño de las cosas, mientras que large pues, se puede ocupar para otro tipo de situaciones y contextos. Entonces, Mexico City is larger than Seoul. La Ciudad de México es más grande en términos de población, en este ejemplo, que Seúl. Seúl no es, is not, o también puede ser isn't. Seúl no es tan grande como la Ciudad de México. Seoul isn't as large as Mexico City. Seúl es tan grande como la Ciudad de México. Seoul is as large as Mexico City. En el siguiente voy a rellenar los espacios dependiendo de cuál sea la palabra que necesitemos. La primera dice, my mother is blank than my father. Mi madre es más grande de edad. ¿Cómo se dice más grande de edad? Bueno, decir grande de edad es old. Y para decir más grande sería older. Mi madre es más grande que mi padre. La siguiente debería decir, ¿cuál es la película más graciosa que tú has alguna vez visto? What is, espacio, movie, película, you've ever seen, que tú has alguna vez visto? ¿Cómo se dice la más graciosa? The funny es gracioso, entonces ¿cómo diríamos el más gracioso o la más graciosa? Borramos la Y y colocamos funniest. ¿Cuál es la más graciosa película que tú has alguna vez visto? What is the funniest movie you've ever seen? La siguiente dice, the movie was bad. La película fue mala o estaba mala, pero it wasn't. It wasn't significa no era, pero no era la peor que yo he alguna vez visto. La película era mala, pero no era la peor que alguna vez haya visto, que sería la traducción un poquito más normal. ¿Cómo se diría la peor? Es the worst, la peor. La siguiente dice, her room is only a little bit, espacio, than mine. Her room, su cuarto, refiriéndose al cuarto de ella, por eso ocupamos her. Su cuarto es solo un poquito, a little bit, un poquito más grande. ¿Cómo se diría más grande? Bigger. Esta vez hablo más grande de tamaño, no de edad. Su cuarto es un poquito, es solo un poquito más grande que el mío. Her room is only a little bit bigger than mine.
La siguiente dice my hair, mi cabello, is not, no es tan largo. No les he enseñado esa, pero largo se dice long. Long as hers. Mi cabello no es tan largo como el de ella. My hair is not as long as hers. También existe otro tipo de palabras como los adverbios, que son los que usualmente terminan con LI, como es este caso. LI. Por ejemplo, esto es quietly. Quietly significa tranquilamente o silenciosamente, y más tranquilo o más silencioso sería more quietly. Pongo nada más el comparativo porque el superlativo casi no se utiliza con este tipo de adverbios, es decir, puede que se los lleguen a encontrar, pero es más común encontrar el comparativo, es decir, con more. También tenemos slowly. Slowly significa despacio. More slowly significa más despacio. Carefully significa cuidadosamente. More carefully sería más cuidadosamente, o en español quizás suene normal decir con más cuidado. Y también tenemos seriously, que significa seriamente. More seriously, más seriamente, o en español con más seriedad. Hay muchísimos más, todos se conjugan con more, por eso es que ahorita nada más les voy a poner ejemplos con 4 de ellos. Podemos poner, por ejemplo, please sing more quietly. Quietly. Que sería, por favor canta, please sing. No sé si ya vieron las oraciones imperativas, pero cuando tenemos frases que empiezan con un verbo y que no tienen ningún sujeto atrás, pues son oraciones imperativas, aquellas en donde damos órdenes y esas cosas. Por favor canta más silenciosamente, o sea, que le bajen al volumen, pues. La siguiente es drive more slowly. Drive significa manejar. Entonces, en oración imperativa sería maneja más despacio. Drive more slowly. La siguiente es Yoongi painted the picture more carefully. Paint, to paint significa pintar, y el pasado es painted. Entonces diría Yoongi pintó el cuadro, the picture, más cuidadosamente, o Yoongi pintó el cuadro con más cuidado en español. Obviamente no solo se pueden utilizar estos adverbios, también se pueden usar adjetivos. Por ejemplo, en vez de decir por favor canta más silenciosamente, puedes decir please sing quieter. También significa más silenciosamente o más bajito en volumen, no sé, es que creo que no hay traducción tal cual al español. Quieter significa más silenciosamente, y more quietly significa lo mismo, nada más que escrito de otra manera. El siguiente dice drive more slowly. Maneja más cuidadosamente o maneja con cuidado. Esta pues en realidad podría ser drive slower. Maneja más despacio,
que es exactamente lo mismo escrito de dos formas. Drive more slowly, drive slower. Este que dice Yoongi painted the picture more carefully. Este en realidad no tiene otra manera de escribirse. Solo sería more carefully. Y bueno, voy a poner un último ejemplo. Y ya por último les digo que tengo aquí un extra. Puede ser please speak more loudly. Por favor, habla. Please speak más ruidosamente sería. Loud es ruidoso. Loudly puede ser ruidoso, ruidosamente también. More loudly, más ruidoso, o en este caso la traducción correcta sería por favor habla más fuerte. Please speak more loudly. Aunque claro, todos estos adverbios no todos son como tan comunes. Por ejemplo, en vez de decir speak more loudly, hay quienes dicen please speak louder, que también significa más alto o más ruidosamente. De hecho, no sé si han escuchado, bueno, sí, obviamente, la canción Louder Than Bombs. La canción dice louder than bombs I break. ¿Qué significa? Louder significa más ruidosamente. Más ruidosamente. Than que bombs. Que bombas. Yo. Break significa romper. Entonces sería yo me rompo. La canción dice más ruidosamente que bombas, yo me rompo, que sería como me rompo más ruidosamente que bombas o algo así. Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo utilizan ahí pues un adjetivo, ¿no? Ya por último voy a traducir estas frases del español al inglés y ya pasamos con los ejercicios de práctica. La primera frase dice, después del accidente, él maneja ahora con más cuidado. Después del accidente, after the accident. Después del accidente, after the accident, él, he, maneja. Manejar es to drive, pero lo tengo que conjugar porque es una tercera persona. Entonces sería drives. He drives con más cuidado. More carefully. Ahora, después del accidente, él maneja con más cuidado ahora. La segunda dice, ella habla mejor que antes. Ella, hablar, to speak, to talk. Hay varias, pero en este caso es to speak. Igual a conjugo en tercera persona. She speaks mejor. Better que. Better than. Better than antes. Before. Ella habla mejor que antes. She speaks better than before. Los restaurantes de sushi son los más concurridos en la ciudad o de la ciudad. Sushi restaurants. Sushi restaurants. Los restaurantes de sushi o sushi restaurantes are. No les he enseñado cómo se dice, pero busy significa ocupado, o en el caso de restaurantes y distintos negocios también significa concurrido. Busier significa más concurrido o más ocupado. The busiest, el más concurrido, o
el más ocupado. Sushi restaurants are the busiest. Aquí ya mencioné restaurantes. ¿Qué puedo hacer para no tener que repetirlo aquí? Para que no diga, los restaurantes de sushi son los restaurantes más concurridos. Bueno, ¿cómo lo podría abreviar? The busiest ones en la ciudad. In the city. One se ocupa cuando hablamos de algún plural que ya mencionamos antes. Los restaurantes de la ciudad son los más concurridos en la ciudad. Sushi restaurants are the busiest ones in the city. Ahora sí voy con los ejercicios, como ya saben son 3. El primero dice the south. The south significa el sur, ya saben. Sur, south, north, east, west. Norte, sur, este, oeste. Entonces dice the south, el sur debería decir más caliente o más caluroso que el norte. El sur es más caluroso o más caliente que el norte. Él es, debería decir, él es el pintor más famoso de Inglaterra. Tenemos como opción the most famous painter of, the most famous painter in, the famousest painter of. La siguiente dice, Hosok doesn't run. Doesn't es la negación en presente. Run significa correr, entonces dice, Hosok no corre. Y debería decir tan rápido como Chongku. Hosok no corre tan rápido como Chongku. Y las opciones son as faster as, the fastest, as fast as. Perdón, esto es una F. As fast as. Voy al segundo ejercicio. El siguiente ejercicio es pues completar o poner aquí en el espacio en blanco la conjugación correcta. La primera frase debería decir ¿cuál es el planeta más lejano de la Tierra? What is, espacio, planet from Earth? ¿Cuál es el planeta más lejano de la Tierra o el que está más alejado, digamos? Tiene que ocupar far, pero hacer la conjugación correcta. El segundo dice Athens is, espacio, city in the world. Debería decir Atenas es la ciudad más antigua o más antigua del mundo. Athens is, espacio, tiene que ocupar old, city in the world. Y finalmente the kitchen, la cocina no es, the kitchen isn't, no es tan grande como la sala, the living room. Así debería decir. The kitchen isn't as, tiene que ocupar large, the living room. Y un último. Y la última actividad es identificar los errores. Todas estas frases que ven aquí, estas 5, tienen algún error en cuanto a la conjugación de los comparativos y superlativos que vimos hoy. Por ejemplo, la primera dice Quebec. Quebec es una ciudad que se encuentra en Canadá. Está en la parte francesa de Canadá. Entonces dice Quebec is the beautifulest city I've ever visited. Quebec es la más hermosa ciudad que yo he alguna vez visitado. Obviamente la conjugación está mal, tienen que encontrar el error. La segunda dice a comedy, una comedia es más graciosa que una película de acción. A comedy is more funny than an action movie. La siguiente dice a skyscraper. Skyscraper significa rascacielos, que son esos edificios verdaderamente enormes. Un rascacielos es más alto que una casa. A skyscraper is more taller than a house. La siguiente dice, today is the worst day I've ever had. Hoy es
el peor día que yo he alguna vez tenido. Entonces hay que identificar el error. A veces es incluso por una letra o algo así. Y finalmente, I'm much more famouser than her. Lo que quiero decir es, yo soy mucho más famosa que ella. I'm much more famouser than her. Entonces, eso sería todo. Bueno, a mí lo que me interesa más es que logren identificar el error, porque eso es con lo que más tiene problemas la gente que aprende inglés. Así que pues igual cualquier duda, díganme. Yo les voy a dejar ahorita, bueno, cuando mande el video, les voy a poner más adjetivos que pueden ocupar. Y si requieren que les elabore alguna frase con esos adjetivos y adverbios, pues díganme, porque yo sé que en una clase no se puede cubrir todo, pero si me lo piden, pues yo les puedo mandar por privado cualquier cosa. Entonces ahora sí nos vemos en la próxima clase.